¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues yo lo que voy a hacer es una visión general de lo que son los cultivos transgénicos y, bueno, pues empezando por la definición. Según la Unión Europea, los cultivos transgénicos serían aquellas variedades de cultivos a las que se les ha alterado el genoma de una manera que no sucedería naturalmente. Y la cuestión es que un cultivo transgénico no lo define el hecho de que se le pueda introducir material genético de otra especie, sino el hecho de que se crea una nueva variedad mediante procedimientos que no sucederían naturalmente. La Unión Europea, bueno, en esta definión, la Unión Europea incluye tanto las variedades obtenidas por mutaciones aleatorias que se han utilizado desde hace bastantes años, como las nuevas variedades que se obtienen por mutaciones dirigidas, es decir, por edición genética. Se excluyen dentro de eso las variedades obtenidas ya hace años por mutaciones aleatorias y, según las cuales la Unión Europea, el Tribunal Superior, se tiene una amplia experiencia de que ha habido una utilización. Los transgénicos se suele decir que son una continuación de los sistemas de mejora de variedades que se utilizaban tradicionalmente. Esto no es así. La sencilla razón es que los transgénicos están sometidos a patentes y las patentes solo se permiten sobre objetos, digamos, que muestren una novedad. Por tanto, eso quiere decir que los transgénicos suponen un cambio suficientemente significativo sobre los procedimientos tradicionales de mejora de variedad. Y además, porque el discurso mismo con el que se han ido promocionando los transgénicos era de que con los transgénicos ahora somos capaces de conseguir cosas que antes no podíamos. Pues si eso es así, quiere decir que los transgénicos son algo completamente diferente de lo que teníamos hasta ahora. Por tanto, no se puede decir que los transgénicos sean sencillamente una continuación de los procedimientos tradicionales de obtención de variedad. A lo largo de la historia, creo que ha habido como 4 grandes fases o 4 grandes tipos de variedades. Tradicionalmente, desde que aparece la agricultura, los agricultores han ido mejorando las variedades a través de, sencillamente, cruzamiento por polinización libre que podían hacer ellos mismos o por selección de semillas que consideraban mejores, etc. Eso supone que había un intercambio de semillas entre agricultores, un intercambio libre por decisión de 2 personas que decidían intercambiar sus semillas o lo que sea. Y eso se ha producido desde el Neolítico y se sigue produciendo actualmente. Lo que están haciendo Pau y muchos grupos, como el grupo que lleva Pau, pues es eso, es mantener estas variedades tradicionales sencillamente por un procedimiento de selección que hacen ellos sin ninguna intervención, digamos, más artificial que eso. El problema con estas variedades, y la razón en cierta manera, me imagino, por la que Pau y todos estos grupos se han introducido en este tema, es porque muchas de estas variedades se han ido perdiendo debido a que el proceso de mercantilización de la agricultura y de la genética ha llevado a una homogeneización de las variedades, a utilizar muy pocos cultivos y muy pocas variedades. Entonces, muchas variedades tradicionales, incluso algunas especies tradicionales, se iban perdiendo. De ahí esta línea de puntos negra, esta flecha de puntos que pues esto en parte se estaba perdiendo, no del todo. A partir de los años 30 se empiezan a desarrollar los híbridos de variedades, que son un nuevo tipo de variedades. Y la novedad viene por el hecho de que estos híbridos están sujetos a unos derechos de propiedad intelectual, que son los derechos de autor, y que están controlados por empresas privadas. Pero bueno, con estas variedades híbridas, en principio, tú te puedes guardar las semillas si quieres, otra cosa es que salga mejor o peor, pero en principio te las puedes guardar y legalmente no hay mayor problema. En los años 90 tuvimos los primeros transgénicos. Los transgénicos ya suponen un cambio cualitativo respecto a los híbridos, porque los transgénicos ya no, la protección intelectual no es sencillamente los derechos de autor, sino que son patentes. Y las patentes implican que legalmente, si tú utilizas
semillas transgénicas no puedes guardar de un año para el otro esa semilla. Legalmente podría ser llevada a juicio. Desde el año 2019 empezamos a tener los transgénicos, los nuevos transgénicos, que son los obtenidos por edición genética, que vienen a ser, desde el punto de vista de la protección por bacterias, vienen a ser parecidos a los transgénicos tradicionales que tenemos desde los años 90. Sencillamente el procedimiento de obtención es diferente, pero están sometidos a patentes iguales. ¿Qué productos tenemos obtenidos por ingeniería genética? Pues, aparte de diferentes sustancias que se han obtenido a partir de microorganismos transgénicos, quizás la más conocida es la insulina, pues hay animales transgénicos, como hay un salmón que está utilizado en Canadá y en Estados Unidos, unos peces fluorescentes, y básicamente lo que hablaremos aquí es de cultivos transgénicos. Y de cultivos transgénicos, básicamente hay tres grandes tipos, no hay más que esto. Son transgénicos productores de insecticidas, transgénicos tolerantes a herbicidas y principalmente herbicidas derivados del glifosato, y luego transgénicos que tienen las dos características, producen insecticidas y al mismo tiempo son tolerantes a herbicidas. A nivel mundial, los últimos datos que hay más o menos que recogía una asociación son del año 2019, básicamente del orden del 80% del cultivo mundial de transgénicos está en tres países: Estados Unidos, Brasil y Argentina. El resto de países pues hay muy poca cosa. Y los principales cultivos de los cuales hay variedades transgénicas son estos que tenemos aquí: maíz, soja, algodón, colza, alfalfa y remolacha. De todo el maíz que se cultiva en el mundo, el 30% de las hectáreas cultivadas de maíz podrían ser transgénicas. Y una cifra parecida lo que hace referencia a la colza. En soja y algodón podría haber bastante más, y quizás del orden del 75% de la soja y del algodón en hectáreas cultivados en el mundo podrían ser transgénicos. Digo podrían porque las estadísticas son de diferentes fuentes, entonces es posible que no sean muy ciertas. Pero bueno, esos son los datos que creo que hay. A escala de la Unión Europea solo está autorizado el cultivo de un tipo de variedades transgénicas, que son las variedades, los híbridos que llevan que se llama el transgénico Monsanto 810. Desde el año 98, en que se autorizaron los primeros transgénicos, ha habido otros tipos de transgénicos, el maíz BT11, el BT76, la patata, pero actualmente solo está autorizado estos maíces Monsanto 810. Aunque la Unión Europea lo tiene autorizado, muchos países los han prohibido siempre. Y en este, a todos los países que están en amarillo, nunca han utilizado transgénicos. Es decir, la amplia mayoría de los países europeos nunca han autorizado los transgénicos, apoyándose en diferentes normas. Lo que sí está autorizado es la importación de muchas otras variedades, aparte de las ya sea para alimentación animal o para consumo. En la Unión Europea es obligatorio el etiquetaje de productos alimenticios que lleven transgénicos solo si contienen más de un 0,9% de material transgénico. Esto no es así en los huevos, leches, carnes de animales que se puedan haber alimentado con piensos producidos con material transgénico. Entonces, solo deben etiquetarse productos alimenticios, no animales y de vegetales, pero que tengan más de un 0,9% de material transgénico. Si el contenido es inferior, no es obligatorio el etiquetaje. A escala de España, una tercera parte del maíz que se cultiva es transgénico. Y prácticamente 2/3 partes de todo este maíz transgénico se cultivan en el Valle del Ebro, las provincias de Lleida, Huesca la primera, Lleida y luego Zaragoza. En Aragón y Cataluña, aproximadamente el orden del 60% del maíz que se cultiva es transgénico. Vale, los transgénicos son una tecnología y con esta tecnología se supone que nos ayudarían a resolver algún problema. ¿Qué problema se supone que nos tendrían que resolver? El problema del cual siempre se habla es el hambre. Para mí el hambre no es un problema y con comillas. El hambre es sencillamente el síntoma de un problema.
problema, como comentaremos, es sencillamente la nula distribución de la riqueza y de los medios de producción que hay en nuestra sociedad. El hambre no es no debiera ser un problema en primer lugar porque en el mundo se producen suficientes alimentos como para alimentar a toda la población mundial actual, incluso para la población que se estima que podría haber en el año 2050. Por tanto, este mantra que se nos repite cada 2 por 3 de que para el año 2050 será necesario aumentar la producción, es que además el método de producir alimentos no asegura que esos alimentos estén disponibles para la población, porque el sistema alimentario que tenemos no es un sistema de producción de alimentos, es un sistema de producción de mercancía. Es un sistema de producción de mercancías porque con los alimentos se especula igual que se especula con el dinero, igual que se especula con acciones, igual que se especula con cualquier cosa. Del orden del 70-80% del comercio mundial de los granos básicos es un comercio puramente especulativo. No es un comercio de empresas que compran grano para venderle a la gente, sino que es fondos de inversión, gran capital que compra futuros o compra actuales para especular con todos estos alimentos. Por eso es un sistema, no es un sistema agroalimentario, es un sistema productor. En cualquier caso, el problema es que no tenemos tecnologías para acabar con el hambre. Bueno, pues si eso fuera así, en Estados Unidos no debería haber hambre, porque Estados Unidos, como hemos visto, es el país donde mayor proporción de cultivo transgénico hay. Empezaron a cultivar en el año 96, pues resulta que del año 96 a la actualidad el hambre en Estados Unidos no ha disminuido, se ha mantenido, el nivel actual es parecido al del año 96. Y como veis en estas gráficas, en algunos años ha sido mucho más alta que en el año 96. Es decir, en Estados Unidos, aunque se cultivan muchos millones de hectáreas de transgénicos, el hambre no ha disminuido. Y como veis, hubo un pico de ascenso del hambre muy grande en el año 2008. Año 2008, los jóvenes no se acordarán, pero fue el año de la llamada crisis. La llamada crisis lo que provocó es una alza de los precios enorme y eso llevó a que mucha gente no pudiera acceder a los alimentos ni a los básicos ni a los no básicos, evidentemente. Y eso provocó un aumento del hambre muy grande. Porque el hambre no es un problema de falta de alimentos, es un problema de no acceso a los alimentos, de pésima distribución de la riqueza y de los medios de producción. Bueno, en todo caso, supongamos que necesitamos los transgénicos, lo que sea. ¿Producen más los transgénicos? La respuesta es que no. Los ensayos que se llevan haciendo en Aragón o en Cataluña pues muestran sistemáticamente que las variedades transgénicas no dan más rendimiento que las variedades convencionales. Incluso las revistas que producen los gobiernos de Aragón o de Cataluña sistemáticamente cada año, cuando dan los resultados de sus ensayos de variedades, muestran que no hay diferencias entre los rendimientos de las variedades transgénicas y de las variedades convencionales. Vale, supongamos que necesitamos mejorar las variedades. ¿Es la ingeniería genética la única manera de mejorar variedades? Antes hemos visto que no, que hay otras maneras. Pero es que ni siquiera es la manera más rápida de producir nuevas variedades. Se nos ha vendido desde hace 25 años, desde que empezaron los transgénicos, se nos lleva vendiendo la idea de que con los transgénicos haremos variedades más resistentes a la sequía, variedades que no necesitarán abonos. Eso es falso. En África ha habido 2 programas de investigación para desarrollar variedades transgénicas resistentes a la sequía o que no necesitaran tantos abonos y no se ha obtenido ni una sola variedad transgénica resistente a la sequía, ni una sola variedad transgénica que necesiten menos abonos. Y en cambio se han obtenido decenas o centenares de variedades más resistentes a la sequía por medios convencionales o variedades que necesitan menos abonos obtenidas por medios convencionales sin necesidad de identidad genética. Segundo problema, la malnutrición. Necesitamos comer alimentos con mejor contenido en nutrientes, pero estamos en la misma situación. La malnutrición es un problema de
acceso a los alimentos, no es un problema de que no sepamos producir alimentos ricos en nutrientes. Desde hace 25 años se nos viene vendiendo un cultivo transgénico que es el llamado arroz dorado, que sería un arroz más rico en vitamina A. Pero es que ya existían variedades tradicionales de arroz, estas de color morado, naranja, que veis aquí en la foto, que son variedades de arroz ricas en vitamina A. No hacía falta inventar la sopa de ajo. La sopa de ajo hace años que está inventada. Y las variedades de arroz ricas en vitamina A ya existían. Son variedades que por la razón que sea se han dejado de lado, porque igual somos racistas hasta en el tema del arroz, y solo nos gusta el arroz blanco y no nos gusta el arroz morado, no lo sé. Pero esas variedades ya existían. Es que además el llamado arroz dorado es un tipo, con perdón de la expresión, el contenido de vitamina A del arroz dorado es 10 veces inferior al contenido de vitamina A de cualquier zanahoria, o es 100 veces inferior al contenido de vitamina A de unas espinacas. Por tanto, si tenemos un problema de vitamina A, pues nos comemos unas zanahorias, nos comemos un boniato, o nos comemos unas espinacas y ya está. Y claro, los transgénicos se nos venden como que es a punta de lanza de la tecnología, lo último de lo último, una cosa súper precisa, súper maravillosa. Pero parte de dos principios falsos, no es así. Estos dibujitos que tenéis aquí, el dibujito de la parte superior sería el genoma, la secuencia de genes que tendría que tener el maíz Monsanto 810. Y el dibujito que tenéis debajo es el genoma real del maíz Monsanto 810. Para hacer el genoma del maíz Monsanto 810, teóricamente sería necesario añadirle estos 4 genes que veis aquí, el color azul, el color verde clarito, el rosa y el azul clarito, ¿vale? Por diferentes razones. El gen que realmente le da al maíz Monsanto 810 la capacidad para producir insecticida es el de color rosa, ¿vale? Pero resulta que el maíz Monsanto 810, el genoma que realmente tiene es el de abajo. Y en ese genoma de abajo falta un gen entero, que es el gen azul claro de la derecha, que teóricamente tendría que estar. Y además falta un trozo del gen de color rosa, del gen que teóricamente haría que el maíz produzca el insecticida. Es decir, que aquí hay dos fallos, uno en la ingeniería y otro en la ciencia de los transgénicos. Fallo en la ciencia de los transgénicos, decir que es necesario, un gen es necesario para tener una determinada propiedad. En el Monsanto 810 no tenemos el gen, tenemos un trozo del gen, y aún así el maíz Monsanto 810 produce la insecticida BT que debe producir. Es decir, que no es necesario el gen entero para producir la toxina, el insecticida BT. ¿Vale? Por tanto, primer error de la ciencia. Segundo, un error de ingeniería. Monsanto no ha sido capaz de producir lo que quería producir, que quería producir una cosa con 4 genes nuevos, que en realidad lo que tiene es una cosa con 2 genes y medio. No con... Por tanto, la ingeniería, el proceso de producción de este transgénico no es tan buena, porque no hemos conseguido en realidad lo que queríamos. Y como resultado de eso, resulta que los híbridos de Monsanto 810, en un ensayo que se hizo en Italia, han encontrado que el genoma de este maíz Monsanto 810, según dicen los científicos que lo analizaron, está intensamente reorganizado. Eso quiere decir que aquello es un desbarajuste. Que si el genoma es el libro de la vida, este genoma del Monsanto 810 empieza por el final, el capítulo 13 está antes del capítulo 11 y el capítulo 1 está al final. Eso es lo que quiere decir intensamente reorganizado. Y además es que este maíz produce 43 proteínas, tiene cambios en 43 proteínas, de los cuales 7 son proteínas nuevas que no estaban en el libro original.
y además una de ellas es un conocido alergénico, es decir, una proteína que produce reacciones alérgicas. Y eso es resultado de lo que acabamos de ver antes, que la ingeniería no es tan clara como dicen y que científicamente tienen... ¿Perdón? 5 minutos. ¿Cuántos minutos llevan? Le quedan 5. No veo. 5. ¿Que me quedan 5? Sí. Vale. Para esta primera parte sí. Vale. Las nuevas técnicas de edición genética nos vuelven a vender la misma moto. Que aquí esto es súper preciso, súper guay. Pues este artículo que tenéis aquí, que es de hace 2 años, dice que la edición con CRISPR provoca el caos cromosómico. No digo más, caos cromosómico. Bueno, de los riesgos, bueno, por ejemplo, variedades tolerantes al glifosato, pues algunas ya se han escapado y están incontroladas. Una variedad de una gramínea que se utiliza para campos de golf, en Estados Unidos se escapó y 16 años después todavía no la han conseguido controlar. Claro, si hacemos unas variedades tolerantes al glifosato es para echarle glifosato todo lo que queramos. Bueno, pues el glifosato es mortal para muchas especies de anfibios. Claro, en las variedades insecticidas como el Monsanto 810 se nos dice que no hace falta echar insecticida. Sí, eso es cierto, no hace falta echarlo, porque la planta lo produce constantemente. Las plantas de maíz Monsanto 810 son factorías de insecticidas. Producen continuamente insecticida. Cada una de sus células, desde la raíz hasta la panocha, tienen una cierta concentración de insecticida y los restos de cultivo que quedan en el campo o que quedan esparcidos dentro del suelo por las raíces o escampan los tractores, pues tienen su concentración de insecticida. Como resultado de eso, de que es factorías de insecticidas, los insectos acaban haciéndose resistentes. Ya se han descrito plagas que son resistentes a estos insecticidas BT en muchos países. Y se calcula que en unos 20 años aparecerán también por el Valle del Ebro. Además, pues este insecticida BT es un insecticida y como tal es un biocida y se ha demostrado que afecta a los hongos porríficos del suelo, a lombrices, caracoles, peces, lo que queráis. Que se han contaminado campos no transgénicos, como le pasó a Juan Carlos, como les ha pasado a muchos otros agricultores, y que han contaminado incluso las variedades tradicionales, por ejemplo, de México, que se suponía que tenían que preservarse sin ninguna contaminación. En la cadena alimentaria ha habido muchos casos de contaminación por variedades no autorizadas. Bueno, se nos dice, vale, es que no se han demostrado efectos sobre la salud humana, eso es lo que se dice, ¿eso es cierto? Pues no, es una media verdad y como tal media verdad, la peor de las mentiras, por 3 razones. Porque no es que ahora tengamos que demostrar que tienen efectos negativos, sino que se tendría que haber demostrado antes de comercializarlos que eran seguros, que es muy diferente. Y eso no se ha hecho. Porque en Estados Unidos no se exigen estudios de toxicidad. Y porque en Europa los estudios que se exigen son solo de 3 meses. En animales de laboratorio. Y eso es como si solo estudiáramos la toxicidad aguda y no la toxicidad crónica que pueden producir. Segunda razón, porque es una media verdad, una mentira. Porque en realidad no existe ningún estudio epidemiológico. Nadie ha estudiado si las personas que consumen alimentos transgénicos han tenido problemas en comparación con la gente que no los consume. Eso no lo ha hecho nadie, no se estudia. Y tercera razón, porque lo que sí se ha demostrado en estudios de laboratorio, en estudios clínicos, es que sí dan problemas. En estudios hechos con personas, algunas sojas tolerantes al glifosato han demostrado reacciones alérgicas específicas de ellas. En estudios de laboratorio, las sojas tolerantes al glifosato han demostrado problemas en multitud de órganos de estos animales, incluso la formación de tumores. Porque el maíz BT ha demostrado que produce problemas en hígado, riñones, reacciones alérgicas o que es un
una sustancia tóxica para las células humanas. Todo esto se ha demostrado en estudios clínicos o con animales de laboratorio. Y recientemente salió un estudio hecho en Argentina que nos demostraba que las poblaciones alrededor de zonas que se fumigan con los agrotóxicos típicos de estos campos de transgénicos tienen 2,5 veces más probabilidad de morir de cáncer que las que viven lejos de estas zonas que se tratan con agroquímicos. Porque al final el problema es que no es solo los transgénicos, sino que los transgénicos pues, están dentro de un sistema de producción agrícola que se basa en la utilización intensiva de biocidas, y eso al final es un cóctel de sustancias tóxicas que dan pues, muchos problemas, como se ha mostrado pues, en este caso. Al final los transgénicos son un negocio, y son un negocio porque ya lo reconocía la Unión Europea, suponen 1,5 billones de euros anuales, y eso es mucho dinero. Pero al final los transgénicos también nos mantienen en una especie de limbo. Yo a veces digo que la ciencia y la tecnología son como el nuevo opio del pueblo. Nos mantienen diciendo, con la tecnología lo arreglaremos todo. Y eso no es así. La tecnología lo único que hace es esconder las razones reales del hambre, de la malnutrición, que es la pésima distribución de la riqueza y la pésima distribución de los medios de producción. Y a escala más concreta, al final, los transgénicos son una nueva forma de control de las semillas, porque están protegidas por un sistema de patentes. Y como he dicho eso, eso implica que no se pueden guardar las semillas. Lo que tenemos que tener claro es que se nos dice que esto lo tendrían que decidir los científicos, y no. Los científicos no deciden nada. Las decisiones son y deben ser siempre políticas. De hecho, lo que está pasando en países que tienen diferentes comités para evaluar los transgénicos es que sistemáticamente hay opiniones contradictorias. Si esto fuera realmente una cuestión científica, no habría opiniones contradictorias. La ciencia nos explica cómo funcionan las cosas, pero no nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Y por tanto, las decisiones son y deben ser siempre políticas. Políticas en el sentido de que entre todos debemos decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir hacia ese dónde. Y no tenemos que pedir permiso a nadie por participar en los debates. Esto dicen nada, o solo pueden. A nosotros nos dijeron cuando presentamos la ILT, es que no sois científicos ni agricultores, sois activistas. Pues me alegro de ser activista. En vez de ser un pasivista, estoy muy orgulloso de ser un activista. Y no le tengo que pedir permiso a nadie para participar en un debate, porque se supone que si cada 4 años podemos votar, y cuando votamos no solo si queremos transgénicos o no, sino qué política fiscal queremos, qué política monetaria queremos, qué política exterior queremos. Decidimos sobre cosas que son infinitamente más complicadas que los transgénicos. Por tanto, si podemos votar cada 4 años, también podemos opinar sobre los transgénicos. Porque los científicos tampoco somos agua clara. Los científicos, como cualquier persona cuando habla de su trabajo, no somos inocentes necesariamente. Y se ha demostrado ya que los resultados de nuestras investigaciones están sesgados en función de quién nos paga o dónde trabajamos. Por tanto, no necesariamente nos podemos fiar de los científicos, incluyéndome a mí. Y porque a veces todo esto se nos vende como diciendo, bueno, esto es el futuro, esto es el progreso. Cuando alguien habla del futuro o del progreso como categorías absolutas, está intentando vendernos una moto. Se utilizan el progreso y el futuro como términos antipolíticos para evitar la discusión, para evitar el debate, para evitar que entre todos hablemos, discutamos, llegamos a una conclusión política, porque la decidiremos entre todos sobre hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar hacia él. Y este es un problema que arrastramos desde hace muchos años. A todo el mundo siempre recomiendo leer Las uvas de la ira, una novela a mí me parece preciosa, y aparte de como novela, que va dejando una serie de frases lapidarias sobre cómo estaba la situación en los años 30 en Estados Unidos. Pero es que cuando la lees, llegas a la conclusión de que no hemos evolucionado, de que no hemos progresado. En 80 años no hemos progresado. Estamos igual. El año viene cargado de producción
este año igual no por la sequía. Y los hombres que han desarrollado nuevas semillas están muy orgullosos, pero la fruta se pudre en el suelo. Y los hombres que han creado nuevas frutas no pueden crear un sistema para que sus frutos se coman. Y ese es el problema que arrastramos no solo desde hace 80 años, que es cuando los escribió Steinbeck, sino desde hace mucho más, evidentemente. Pero seguimos igual. El problema no es crear nuevas frutas, el problema es saber cómo hacer que esas frutas le lleguen a la gente. Vale, pues gracias y perdonad si me he extendido. Muchas